Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 11 de octubre del año 2020. Esto se iba rápido. Tenemos muchos comentarios de interés. El paquete impositivo, el discurso del presidente, el poder de las redes sociales, la Junta Central Electoral, el COVID-19, y en la entrevista contamos con la participación del licenciado Daniel Pou, un brillante politólogo dominicano. La semana pasada nosotros hablamos del proyecto de presupuesto que sometió el Poder Ejecutivo ante el Congreso. Quiero recordar que es un presupuesto de 1.037.000.000.000, una cifra que parece grande, pero ya el de este año es de 1.400.000.000 por el tema del déficit. De esos, 746.000 millones son ingresos, que hay quien dice que eso es muy optimista, y de egresos 891.000 millones para un déficit de 145.000 millones. Es un presupuesto complicado, que el gobierno tuvo poco tiempo para desarrollarlo, porque tiene un límite que es el 15 de octubre. Y lo que pasó en este año, un déficit de 400.000 millones, eso no se puede repetir el año que viene. Fíjense que el gobierno, a los pocos días de subir, tuvo que emitir 3.800 millones de dólares en bonos soberanos. Nuestra deuda ya ronda el 60% del PIB. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro del mismo presupuesto, que no es nada nuevo, lo han hecho otros gobiernos, se introdujo un paquete fiscal, una especie de reforma fiscal chiquita, pero que creó el pasado fin de semana un rechazo en las redes, y ha habido un rechazo generalizado, porque en un momento tan crítico, básicamente usted está afectando a la clase media. Por ejemplo, el salario 13, poner impuesto, es verdad que hay una serie de empleados que están exonerados por razones de su bajo salario, pero el salario 13 es importante para todo el mundo, aún el que tiene un buen sueldo. Ese salario 13 es clave, porque ese señor tiene servicios que tiene que darle doble sueldo. Para además, el salario 13, la exención del salario 13 está contenido en el Código Laboral, y el Código Laboral es una ley orgánica. Si las leyes que se aprueban con las 2/3 partes, mientras que la ley de presupuesto es una ley ordinaria. Entonces, una ley ordinaria no puede modificar una ley orgánica. Hay otras figuras que definitivamente es a la clase media. Ese 3% al gasto en dólares, aquí hay mucha gente que por ahorro compra en Amazon. Reconoce que el gobierno pasado trató de ponerle un impuesto de $200, un impuesto a ese tipo de importación por encima de $200, y le cayeron arriba y no pudo hacerlo. Ahora sería todo gasto, todo lo que usted compre en Amazon tendría un 3%, o si usted sale de viaje, todo lo que gaste tiene un 3%. Pero además, ese tipo de servicio como Spotify, como Netflix, estaría grabado con un 20%. Sería sobre ese 20 un 3%. Es decir, son una serie de figuras en un momento en el cual los organismos internacionales te dicen no ponga más impuestos. Esto podría tener un costo político muy elevado. Ya lo tiene para el Partido Revolucionario Moderno. Porque claro, antes de la pandemia, y eso hay que entenderlo, el PRM decía, mire, lo que vamos a hacer primero es eficientizar el gasto. Aquí hay 60.000 millones que se dilapidan, que nosotros con eso vamos a lograr mejorar la salud, pero después de la pandemia todo cambió, todo cambió. Veamos entonces lo que dijo el presidente en su discurso del pasado jueves. Como presidente de la República, quiero asegurar a la sociedad dominicana
que si seguimos estos planes y abordamos y aprobamos el pacto fiscal y energético, saldremos adelante. Y también quiero asegurar al pueblo dominicano que estamos dando los pasos necesarios para superar esta coyuntura económica difícil y recuperar el crecimiento y el empleo, para asegurar el futuro. Lo haremos tratando de no sacrificar a la población. Por eso estamos realizando un profundo esfuerzo de reducción de gastos, revisando partida por partida. Y además, en el día de ayer, alcanzamos un acuerdo con el sector financiero y la empresa minera Barrick Gold para recibir adelantos de sus compromisos con el Estado, que nos permitirá disponer de los recursos equivalentes a las nuevas medidas impositivas propuestas en el proyecto de ley de presupuestos. Esto nos permite anunciar ahora que procederemos a enviar al Congreso de la República la adenda necesaria para modificar el proyecto de presupuesto 2021, retirando todos los nuevos impuestos propuestos para discusión. Pueblo dominicano, esto significa que para el año 2021 no tendremos nuevos impuestos. Yo pienso que el discurso del presidente del pasado jueves llenó las expectativas. Una introducción que era una especie del marco de referencia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? El presidente habló de corrupción, habló del proyecto de presupuesto, eliminación de los impuestos del paquete impositivo y sustituido por adelanto del sector financiero y de la Barrick Gold. Habló de las obras, de las prioridades, salud, educación y defensa. Por eso habrá aumento de sueldo para los médicos, enfermeras, bioanalistas y los policías. Y finalmente un importante anuncio es la convocatoria del Consejo Económico y Social para que en 6 meses logre el pacto eléctrico y el pacto fiscal, cosa que en el presupuesto del 22 ya haya un pacto fiscal. La parte que a mí más me gustó fue la parte de la corrupción. El presidente dijo cosas que todos sabíamos, que yo las digo todos los días, pero que en boca del presidente adquiere una contundencia mayor. El presidente habló que aquí había una pandemia de la corrupción, que aquí operaba el departamento de sobornos de Odebrecht y que aquí se dieron 39 millones de dólares en sobornos solamente para Punta Catalina. Que además hay expedientes tan a la clara que han tenido que ser sacados, como es el caso de los 11.500 millones en asfalto, y que aquí hubo una corrupción de arriba hacia abajo. Y eso es verdad, porque a diferencia de la época de Balaguer, que él decía que la corrupción se detenía en la puerta del despacho, no, ahora la corrupción salía del despacho. Y por eso hay tantos cuñados y cuñadas y hermanos y hermanas del presidente que son multimillonarios. Yo pienso que fue una gran pieza. El presidente demostró que está comprometido con la transparencia, con la honestidad, con que el déficit fiscal se reduzca el endeudamiento, y por eso es importante lo del pacto fiscal, cosa que ya en el próximo presupuesto haya un régimen fiscal más justo, un régimen fiscal que permita aumentar la presión tributaria, pero gastando bien. Por otro lado, señores, el papel de las redes sociales ha cambiado al mundo, ha cambiado la política. Coloca a los gobiernos ante la mira. En esta semana se coló una circular del ministro de Defensa donde le otorgaba una escolta al periodista Meldo Pineda, de 4 personas, de los cuales 2 son hijos. Meldo se fue por la tangente elogiando a sus hijos, y el problema no era eso. El problema era, tú dices, bueno, pero ¿por qué a un periodista le ponen escolta? Y aquí caemos en el hecho de que se va a mejorar el sueldo de los policías. Pero aquí hay miles de policías que no trabajan para la policía, sino que están al servicio de empresarios, de políticos, de periodistas. Hay periodistas que se dan el lujo
de que él va en un vehículo atrás, una jipeta Tahoe, digo la marca, propaganda gratis, con un chofer que es militar y detrás va otra Tahoe con 4 que son militares. Y dice, pero ven acá. Cuando ese periodista corre el mismo peligro que todos nosotros, porque todos nosotros no estamos exentos de que nos asalten. Entonces, ¿nos van a poner un policía cada uno? No. Yo como comunicador me han hecho ofertas de tener un policía, de tener un chofer, y yo lo he rechazado. Por eso es corrupción. Que a usted le paguen la escolta, que a usted le paguen el guardián de su casa, que a usted le paguen el chofer, que se pague con recursos del Estado. Entonces, qué bueno que esto destapó, y al destaparse en las redes, el ministro tuvo que echar para atrás. Y el gobierno tiene que estar preparado, porque hoy en día con las redes, nada está oculto bajo el sol. Siempre hay alguien con una oficina pública, le va a tomar una foto, un memorándum, y lo va a tirar a las redes. Y las redes, oye, eso es explosivo. Por eso usted ve que a los medios de comunicación nos ha costado estar en YouTube, estar en Twitter, estar en Facebook, porque eso es más rápido que el medio de comunicación. Por eso debemos tener canales de YouTube. Entonces, qué bueno que eso ocurra, porque hay que recoger todos esos policías y esos militares al servicio de personas privadas. Bueno, aquí es muy común que un empresario tiene un avión y el piloto es un militar, o que una gente tiene una empresa de aviación y la mayoría de los pilotos son militares. ¿Sí? Son pilotos que cobran del Estado, que no le sirven al Estado y que le sirven al sector privado y cobran del sector privado. Esas son de las cosas que el cambio tiene que acabar. Continuamos, amables televidentes. Hay un tema importante, el tema de la elección de la Junta Central Electoral. La Comisión Especial del Senado, que por cierto tiene 2 bajas, su presidente Ricardo de los Santos y Bautista Rojas Gómez, están afectados del COVID. Farideh Raful está ahora al frente. Cada día están entrevistando alrededor de 40, 50 personas, porque son 322. Es una tarea ardua, ustedes eso reducir. Está el debate de que deben de ser independientes. Pero tenemos un candidato, mi amigo Edilio Ibares, que tiene todos los méritos. Pero caray, hasta ayer él era el vocero de Hipólito Mejía. Es cierto que nadie es totalmente independiente. Todos tenemos simpatías políticas. Pero en el perfil de la Junta hay que ver primero la preparación, la hoja de vida, cómo se ha comportado esa persona en los cargos públicos, porque supone que el que vaya a la Junta debe haber estado en algún cargo público o en el ejercicio privado. Y ver ese comportamiento y la verticalidad, porque lo que queremos en miembros de la Junta, que no se postren ante un partido político, ante el poder político, o a veces ante el poder económico, y a veces peor, cuando dependen del poder económico, de los poderes fácticos, de los grupos económicos. Por eso yo, sin ningún rubor, he defendido y no me cansaré de defender la candidatura del doctor Ramón Madera Arias, porque reúne todas esas condiciones: capacidad, una carrera impoluta, y en el Tribunal Superior Electoral ha demostrado verticalidad, pantalones, responsabilidad, y eso es lo que se necesita. Pero para mí me dio pena ver desfilando a la doctora Inver Brugal, a persona con mucho prestigio de la sociedad civil, o la doctora Rosario Graciano, pero es que ellas eran de la Junta anterior. Usted no me puede decir que usted no supo lo que pasó la noche anterior a las elecciones de febrero. Todo lo que pasó aquí es responsabilidad de los 5 miembros de la Junta. El haber adoptado el voto automático, el no haber prestado oído a todo lo que se le pedía y se le sugería, el haber dejado de lado el fraude de octubre en las primarias, que ahí fue donde todo comenzó mal. Y en febrero el oficialismo intentó hacer fraude de nuevo.
Lo que pasa es que era muy fácil hacer un fraude a una persona que usted hace un fraude para lograr muchos municipios. La plataforma colapsó. Entonces, ninguno de los miembros actuales pueden alegar desconocimiento. En los cuerpos colegiados, usted es responsable de las decisiones, salvo como pasa en el Tribunal Superior Electoral o en el Tribunal Constitucional, que cuando un miembro no está de acuerdo, emite un voto disidente y hace un escrito. Ya él salva su responsabilidad, pero no. Doctor Inver Brugal, doctora Rosario García, ustedes dos son responsables. Y este país en términos monetarios le costó 5.000 millones de pesos mínimo la cancelación de las elecciones, pero costó muertos. Porque si aquí las elecciones se hacen en febrero en vez de marzo, el país se pudo haber cerrado antes. Pero hubo que esperar que pasaran las elecciones para cerrar los aeropuertos. Eso nos costó muertes, que quizás ya hoy no hubiéramos aplanado la curva de contagio del coronavirus. Por otro lado, ahí está el coronavirus, señores. Dice la Organización Panamericana de la Salud que hay rebrotes en el Caribe, en países como Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago. Yo quiero que ustedes sepan que esos son países. Cuba tiene contagio de 6.000 y pico de personas y se han muerto 126. Pero aquí se han contagiado ya casi 120.000 personas y estamos llegando a 2.200 muertos. El propio ministro de Salud, de manera responsable, advirtió que si aquí no se respeta los protocolos sanitarios, aquí va a haber un rebrote. ¿Y un rebrote qué significa? Que si usted se enferma, no haya respiradores o no haya unidad de cuidado intensivo. Usted que vive en un barrio y se tira los fines de semana a romper el toque de queda, a beber sin mascarilla, usted es el que la va a pasar peor porque usted va para un hospital público. Porque el que tiene un buen seguro se va a Sedimar, se va a Santiago, tiene donde lo atiendan. Entonces, tenemos que respetar la disciplina. Y si no la respetemos, que la autoridad actúe. Por lo decía el ministro de Salud, que él ve los restaurantes llenos. Pero que hay un protocolo para los restaurantes. Tiene que haber una distancia entre mesa y mesa. No pueden estar en sitios cerrados, tienen que abrir las ventanas o en terraza, pues actúen y cierren esos restaurantes. En los barrios hay fiestas, llegue la policía y la Fuerza Armada, preso todo el mundo. Si no, aquí va a haber un rebrote. Y cuando hay rebrote, se sobrepasa el sistema sanitario y entonces hay que volver a echar para atrás y cerrar, como ha pasado en muchísimos países. En París, Francia, cerraron los restaurantes de nuevo. Y eso sí es doloroso, cuando usted tiene operando a un sector y usted lo tiene que cerrar de nuevo. Vamos a respetar, usar mascarilla, distanciamiento físico, higiene, usar esto, miren, eso. Todas las veces del día que sea necesario. Y si no, jabón de cuava. ¿Qué tan eficiente como eso? Bañarse. Usted puede llevar una vida normal. Yo voy al gimnasio, yo voy al supermercado, pero tomo la medida de precaución. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista con Daniel Pou, politólogo.